Buen día, bienvenido, Ignacio. Buen día, Ale, un placer estar acá, como varias veces hemos estado. Igualmente. Che, venís, te agradezco el esfuerzo porque metiste unas cuantas horas para venir, ¿no? Aterricé Como quien dice, venís de la India para hablar de este programa. Aterricé a las 2 de la mañana de escala en San Pablo, después de haber estado 3 días en Nueva Delhi, en la capital de la India, en un evento muy interesante que me invitaron a participar, en donde se discutieron los temas globales y la posición de la India como un jugador que es cada vez más central y que quiere ocupar una posición de liderazgo en lo que ellos llaman el sur global. Hablan del sur global y de cómo impulsar de nuevo el multilateralismo, pararse en el medio de la guerra entre Estados Unidos y China, neutral, y que se empiece a ver ahí un país que ya es la principal población del mundo, ya superó a China, que es la quinta economía en términos del tamaño del PBI. Recién te comentaba que nosotros, bueno, vos sos más chico que yo, vos sos del 80. 15 años más chico. Tengo 43. Y en ese contexto, es decir, yo soy esa generación, pero creo que vos también en alguna medida, corregime. Siempre supimos que la China era el país más poblado y en algún punto se nos armó la idea que eso iba a ser siempre así, ¿no? Y ahora es la India el más poblado. No, lo que pasa es que China lo que hizo fue imponer políticas de restricción de la natalidad y la India no. Y la India tiene mucho más hijos las familias de la India. Entonces pasa el tiempo y se reproduce y el país crece y hoy ya superó a China. Y la verdad que es un país impresionante. Conocemos muy poco de la India. En parte acepté esta invitación para ir, que fue un sacrificio. Estuve más tiempo en aeropuertos que en Nueva Delhi, porque estuve solo 3 días. Y porque debemos, como uruguayos, conocer más a este país, que tenemos relaciones comerciales prácticamente nulas, poquísimo, casi insignificante, y tenemos relaciones diplomáticas desde que el país es independiente hace 75 años. El primer país de Sudamérica que inició relaciones diplomáticas con la India fue Uruguay, me enteré eso el otro día ya, y esas relaciones diplomáticas no se han traducido en comercio. Pero ahí va, esto último, y vos decís que, bueno, parece haber como una contradicción. Por un lado, un interés político, histórico, de amistad, si querés, que yo creo que no es, desde el inicio de los tiempos, que no se traduce en comercio. Y las razones. ¿Y qué podríamos venderle a ellos? Bueno, hay múltiples razones para explicar por qué no hay tanto comercio. La primera, no exportan carne ellos. O sea, no compran carne. O sea, nuestro principal producto, ellos no lo compran. Entonces eso ya hace que hay que entrar con otros productos. Pero hay oportunidades para entrar con muchísimos productos. Yo creo que lo que no ha habido, como si hubo con China, por ejemplo, porque uno siempre habla de las relaciones con China, pero ¿cómo empezaron las relaciones comerciales de Uruguay con China? Empezó con la apertura de relaciones comerciales en el 86, con el primer gobierno de Sanguinetti y Enrique Iglesias como canciller, pero con una delegación de empresarios que se fueron a instalar a China para venderle productos uruguayos, lana, arroz, empresarios que hicieron el trabajo que hay que hacer. Instalarse, generar relaciones con otros empresarios de allá. Lo que los sociólogos podrían llamar un trabajo de campo. Exacto. Hay que estar ahí. Hay que generar confianza, hay que ofrecerle un producto y que otro lo compre. No es el gobierno el que hace el negocio. Claro. El gobierno abre una puerta y después, si no hay un empresario que vaya allá, que arriesgue, que invierta, que se empieza a reunir con gente de allá, a ofrecer nuestro producto y que lo quieran comprar y que ellos se vendan en algún lugar del país, no pasa. Eso no ha habido mucho. Según me decían el otro día, en su momento se le vendía lana, se ha perdido un poco ese mercado, se está haciendo un esfuerzo grande para venderle naranjas, es un gran comprador de naranjas, ahí la industria del Uruguay tiene una oportunidad. Lo que me decían es que no es fácil entrar, tiene muchas trabas no arancelarias, es complicado, la verdad que son complicados, es otra cultura milenaria, de hecho la civilización. Las primeras civilizaciones de la historia están en esta zona del Indo, el río Indo. Estoy pensando, pero mirá, al golpe del balde, no, al golpazo del balde. Desde la perspectiva del desarrollo que Uruguay expone hace un tiempo, seguramente todavía insuficiente, de software, de todo el mundo. Y ellos que son, bueno, incluso con una empresa instalada aquí, Tata, ¿no? Digo, eso no da como para... Eso es el punto central de interacción, porque hay una complementariedad de conocimiento muy interesante. De hecho, ya estuvimos con un empresario, Pablo Bocchi, el presidente de Beberques, que es una empresa muy conocida en el Uruguay, que adquirió una empresa india. O sea, hay una empresa uruguaya
de capitales uruguayos que adquirió una empresa india de conocimiento de ingenieros para hacer proyectos, fundamentalmente calderas industriales de altísima sofisticación. Le está yendo muy bien, están empezando a apostar. Encontraron obviamente capital humano que a veces escasea lamentablemente en el país, el capital humano de ingenieros, de matemáticos, de gente que puede hacer software. Es la historia que hemos hablado muchas veces y es bien conocida, de que la industria del software en Uruguay y los servicios asociados tienen una cota, un techo que es el capital humano, es la cantidad de personas. La demanda es mucho más grande que lo que podemos servir desde acá. Desde la India, y acá con lo que tú decías, desde la India hay una oferta muy grande de capacidad técnica de ingenieros. La formación es muy buena en la India en eso, y obviamente son muchos, tienen mucho. Entonces puede ser la India un proveedor para Uruguay de empresas uruguayas que tienen proyectos, por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, que no pueden abastecer porque no tienen cómo ejecutarlos. Si se asocian con empresas de la India, van a tener esos recursos humanos para poder ejecutar, y en el fondo Uruguay le va a estar agregando valor. O sea, hay un potencial ahí de asociación, digamos, en proyectos de tecnología sofisticados, de intensos en capital humano, digamos, que la India tiene esos recursos, Uruguay escasea, Uruguay tiene que obviamente seguir trabajando para generar más recursos propios, pero mientras que esto no se genera de un día para el otro, en la India hay oportunidad de colaboración en términos de capacidad de formación y de recursos humanos que ya están formados en la India, y que Uruguay tiene acuerdos con empresas de allá, puede crecer en el sector que está llegando a su techo por falta de capacidad de mano de obra. Y desde ese lugar, volviendo a una de las partes primeras de esta charla, ¿cuál sí debería ser el rol de los estados en general, el Estado uruguayo en particular, para facilitar, aceitar esos puentes? El Estado uruguayo participó ahora, el vicecanciller estuvo en el lanzamiento aprovechando esta instancia que participó también, se lanzó la Cámara Indo-Uruguaya de Comercio. Un empresario indio, tuvo iniciativa para abrirla, estuvimos también, eso fue el viernes pasado en Nueva Delhi, en un hotel, había alrededor de 50, 60 empresarios indios, estaba el embajador uruguayo, estaba el vicecanciller. Ojo el golpecito en la mesa. Y se lanzó. O sea, tenemos ahora, hay una cámara en Nueva Delhi. Hay algo que antes no existía. No, y bueno, y eso es importante porque ahora hay un lugar físico, hay una oficina nueva que le pusieron estos indios que están muy interesados en Uruguay para avanzar en las relaciones comerciales, porque está casi todo por hacer. Esa es la versión. Y así pensando, mira que por qué lugar estamos entrando a muchos de los contenidos del libro y del espíritu del libro, me parece, ¿no? Vos tenés ahí, lo has desarrollado en distintos ámbitos también en el libro, como una mirada a propósito del Mercosur, que si yo la resumo, digo lo siguiente y vos me corregís si la resumo mal. Es decir, el Mercosur en líneas generales ha decepcionado. Del Mercosur no nos podemos ir. Exactamente, es así. O sea, creo que ha fracasado, más duro todavía puedo decir, porque en todo este tiempo, y no ha colmado las expectativas, ha fracasado. El tema es que ese fracaso no nos abre la oportunidad de irnos, porque ya estamos enganchados con mucha producción uruguaya que se vende a Brasil, y una relación fundamentalmente con Brasil, es más que con Argentina, aunque también en términos de turismo, Argentina es nuestro principal socio comercial. O sea, tenemos un relacionamiento regional que nos hace imposible irnos, por lo tanto tenemos que convivir con este Mercosur y hacer todo lo posible para mejorarlo. Es lo que intenta hacer este gobierno, el anterior y el anterior, porque tengamos claro que el discurso no ha cambiado mucho del gobierno actual con el Mercosur. A ver si estos axiomas, viste que el axioma de que China es la más poblada ya cayó, ¿no? Ya no es un dato. Hay otro que es el más poblado. Del mismo modo, a lo mejor en economía o cosas vinculadas a la actividad humana, uno sigue diciendo cosas y a lo mejor ya no están así. Sigue siendo una clave para el desarrollo, el crecimiento económico, y por lo tanto la herramienta que permitirá prosperidad a grandes mayorías. Después vemos cómo la conseguimos, pero parece ser un dato sobre el cual, por lo menos en Uruguay, ni las izquierdas ni las derechas combaten el crecimiento económico. ¿No es cierto? Me parece que ese es un punto en el que todo el sistema político está parado, ¿no? Y aparte hay una realidad, o sea, crecer, si crece la torta, si crece la producción, si crece la economía, es mucho más fácil distribuir. Uh-huh. Eso es un hecho. O sea, cuando se crece es más fácil que repartir. Ahora, cuando no se crece y se decrece,
también se puede distribuir, pero es con conflicto, ¿no? O sea, es mucho más conflictivo porque hay que sacarle a uno para darle a otros, yendo a lo más básico. Ahora, cuando se crece, el crecimiento se puede repartir mejor, sin entrar en una situación más conflictiva. Entonces, el crecer ayuda mucho, ¿no? No, está bien, por eso decía. Igual, Ignacio, para que al pasar, estoy abriendo puertitas dentro de la puerta, igual creo que las tengo en la cabeza. La idea... empecé diciendo que era un axioma y en general compartido por todos, que si no tenemos crecimiento tenemos un grave problema, ¿no es cierto? El crecimiento es la posibilidad que nos permite distribuir. Ahora, también en el marco de un crecimiento a veces se necesita, y acá hay miradas distintas que yo digo que siempre son muy legítimas porque forman parte de la libertad. Entonces, por supuesto. Hay miradas distintas acerca de que, aún con ese crecimiento, las acciones de, por ejemplo, los estados pueden ser disímiles, ¿no? Estarán aquellos que entienden que mientras menos actúe mejor, porque el famoso tema, ¿no?, se rama, y estarán aquellos que dicen, aún así hay que sacarle un poquito más a los que más tienen. Que eso es como una piedra de conflicto, pero que no sería tan grave, porque como está creciendo, una cosa es que le saques a un señor o a una señora 20 en la medida que acumuló 2.000, y otra cosa que le saques 10 si acumuló 15, ¿no es cierto? Cualquiera lo entiende, ¿no es cierto? Por eso el crecimiento es tan importante, porque... Bien, sí. No, pero me dio la sensación que podía, y estaría bien, pero en todo caso quiero que quede claro, que el crecimiento por sí mismo ayuda a lo otro. No, el Estado... ¿Sí o no? No, solo no. El Estado es clave. Es fundamental y ha sido siempre en el Uruguay. O sea, no estamos diciendo algo nuevo. Uruguay ha tenido un Estado que ha estado siempre presente. Pero ha sido siempre, pero con todo, repito, porque sobre esto también se tergiversa la idea del conflicto y la idea distinta, que yo creo que hay que celebrarla. No nos tiene que ahuyentar la idea distinta. Más bien, preocupante si no hay ideas distintas, ¿no? A veces es más una percepción que la realidad. Las diferencias son menores que lo que parecen. Pues esa es mi visión. Entiendo. Y estoy convencido de eso, porque hablo con todos, y está plasmado en el libro eso, que la verdad que cuando se habla para la tribuna es una cosa. Ahora, cuando nos sentamos en una mesa y decimos, bueno, pero ¿cuáles son las diferencias? Y la verdad que son pocas, y más aún cuando la discusión es sobre un punto a resolver. Vamos a resolver este problema. Que hay problemas para resolver importantes. Sobre eso a lo mejor ahora vuelvo, pero no quiero irme del... Suponete, ya que venís con ese entusiasmo propio de quien se baja de un avión, que vio cosas y que siente que son importantes, ¿no? En ese contexto te pregunto, India. Y ahí no es una apuesta que tiene que ejercer el Mercosur, porque a nosotros solo... ¿Cómo decirlo? Puede ser que para la foto esté bien, pero no nos va a servir, no va a alcanzar. No tendríamos que hacer el tironeo, digamos, de la falda de la mamá. ¿No debería ser el Mercosur? Bueno, idealmente sí. El tema es que Uruguay no maneja el Mercosur. El Mercosur, Brasil es el 73% del Mercosur. No hay que entender eso. Que es un jugador que es el 73% de la economía. No debería asombrarnos eso, ¿no? O sea, entonces, básicamente, el liderazgo... Es Brasil el líder del Mercosur por un tamaño que es abrumadoramente mayor que el resto. Entonces, Uruguay, ¿qué fue lo que dijo últimamente el presidente en el discurso del otro día? Que Brasil tenía que liderar y Uruguay se iba a acompañar en todo aquello que Brasil quiera abrir el Mercosur. Y Brasil necesita también abrir el Mercosur, porque abrir el Mercosur implica ir a la India, hablar con otras economías de Europa. Se ha complicado por parte de Francia la situación de este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, pero yo que meta en lo político. Este Brasil más aún, más allá que Itamaraty tiene como su digamos, la Cancillería de Brasil tiene su piloto automático, pero que tuvo como señales un tanto contradictorias en el gobierno Bolsonaro recién en esos aspectos, ¿no? Sí. Los del... O le estoy errando. Lula el vínculo con la comunidad internacional. Lula se posiciona... Y la Cancillería actual de Brasil ahora en la India estaba el canciller, y presenta a Brasil como a favor del multilateralismo, totalmente distinto de lo que era con el gobierno de Bolsonaro. Y hay un hecho importante, que me enteré también el otro día en Nueva Delhi. El año que viene, Brasil asume la presidencia del G20, la que hoy tiene la India. Los 20 países más grandes del mundo tienen un acuerdo, una institucionalidad que se llama G20, que se reúnen todos los años, y donde es la reunión de los jefes de Estado, es el que asume la presidencia. Este año le tocó, el año pasado fue Indonesia, este año le toca a la India, por eso hay tanta movida en Nueva Delhi, por eso la India está queriendo... Uno va por las calles de Nueva Delhi, está lleno de carteles, G20, 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 la foto del primer ministro Modi. Claro,
es una vidriera mundial. O sea, hoy la India es el que está presidiendo el grupo de los 20 países más grandes del mundo. El año que viene le toca a Brasil. Es decir, ahí va a haber para la región y para Brasil una oportunidad de mostrarse en la A, jugar en primera división en serio. Entonces ya se está preparando Brasil. Y en ese contexto, Uruguay no debería fortalecer eso, me refiero con el vecino grande, esos lazos, esos encuentros, esos puentes de comunicación. Por supuesto, Uruguay tiene que jugar el partido del G20 en Brasil el año que viene. Estamos en el último tiempo, a Uruguay le gustó la onda de golpear la mesa y ser como primera plana de revistas. Sí, más que nada con Argentina, ¿no? Sí, o sea, más que nada en la relación con Argentina. Y eso cambió algo para bien. Yo creo que hay que tener un diálogo muy fluido con la región. Esa es mi visión, independientemente de lo que se ha hecho o no. El diálogo siempre ha estado. A veces hay que no quedarse con los titulares. Mira, me crucé también ahora en Nueva Delhi con Cafiero, el canciller argentino, que estaba ahí. Muy simpático, o sea, un porteño bien tradicional, digamos. Sí. Y le pregunté, ¿y cómo está el tema? La facha, ¿no? Todo además, ¿no? No, pero muy bueno, pero el simpático. papá también, acordate que el papá era... Y la verdad que, ¿no? Le pregunté, ¿y cómo está el tema con Uruguay? Porque uno ve está todo bien, ¿no? Es mucho ruido y pocas nueces. Dijo, o sea, tenemos buena relación más allá de los titulares. O sea, en el sentido, existe los vasos de comunicación. Obviamente la prensa de allá juega, la prensa de acá juega. Claro, o sea, lo que es titular y es atractivo. Pero hay comunicación, me lo dijo el otro día. Con Brasil es muy importante. La visita de Lula al Uruguay fue muy importante. La forma como se generó todo. Y como digo, o sea, tenemos que aprovechar oportunidades. Y el mojón del G20, que nadie ha hablado acá hasta ahora, que Brasil va a tener el año que viene, tiene que ser aprovechado por Uruguay de la mejor manera posible. Y en ese contexto, para entender un poco más las cosas, y vamos a otros temas, digamos, el valor agregado, desde la perspectiva de esto que te decía el axioma, ¿no? Yo siempre he entendido que el crecimiento era como esencial, fundamental, probablemente condición no única, pero sí indispensable, podríamos decirlo así, ¿verdad? Y en ese contexto también otra cosa que he entendido es que la posibilidad de la prosperidad material pasa por economías que le agreguen valor a las cosas, ¿no? El famoso... no depender tanto del commodity, ¿no? Exacto. Sí, eso sigue siendo vigente. Eso sigue vigente. ¿Sabes por qué lo digo? Porque Uruguay, que ha tenido como en el último tramo histórico como relativo éxito en la venta de sus commodities, porque han tenido alza de precios durante buena parte del gobierno del Frente Amplio, también, ¿verdad? En este gobierno. Entonces se puede decir que todo lo que eso grueso que produce Uruguay lo ha vendido todo y lo ha vendido a buen precio. Pero en la lógica del agregado de valor, ahí estamos un poco pobres, ¿no es cierto? Bueno, ahí... La pregunta ¿es cierto que le vendemos el valor agregado que vende Uruguay, que aún es insuficiente, pero ponele el poco que vendemos, se lo vendemos en particular a Brasil, y por lo tanto, no es por ahí, no es en la región donde más circula ese... O sea, donde más vendemos valor agregado es a Estados Unidos, que es a través de toda la producción de la industria del software que crece y de servicios profesionales de altísimo valor agregado. Pero mucho más que lo que le vendemos a Brasil. De hecho, esto la gente se sorprende, pero nosotros hicimos los números del total del comercio. ¿Quiénes son los principales socios comerciales del Uruguay? Todo el mundo dice China, porque la medición que estamos acostumbrados a mirar es solo mirar la producción de bienes. O sea, que es fácil de tener los datos porque se salen por la aduana. Ahora, también hay que sumar la producción de venta de servicios que le vendemos hoy al mundo, a muchos países del mundo. Le vendemos servicios desde Uruguay. Una persona trabajando en Uruguay le está vendiendo un servicio a una empresa que está instalada en Estados Unidos. Ahí aplica Argentina, los argentinos veraneando acá también, ¿no? También, eso es turismo, que es parte de un... Pero parte del servicio, ¿no? Entonces, cuando metemos adentro de la torta de comercio global, incluyendo servicios, Argentina aumenta su ponderación bastante más de lo que ese 4% que nos habíamos acostumbrado a decir. Claro. Y Estados Unidos se acerca casi que igual a China, porque ha crecido mucho la venta de productos. Y cuando uno habla con la CUTI, por ejemplo, te dicen, y no crece más porque no podemos tomar los productos. Y ahí ato con lo que dije hoy de la India, que si asociamos con empresas de la India, Uruguay ya logró posicionarse muy bien en Estados Unidos, tiene proyectos para demandar de alto. Y ahí voy al punto, Alejandro, esto es importante, porque vos decías que el valor agregado estaba solo en Brasil. En bienes, ahí está de vuelta esta limitación que nos ha puesto el acceso a la información de aduanas, de ver los bienes
que se venden acá y olvidarnos de un mundo entero, de un tamaño enorme de servicios que se está vendiendo de alto valor agregado. Y ahí hay un futuro. Entonces, en parte sí es a Brasil. A Brasil y a Estados Unidos, pero más a Estados Unidos que a Brasil. Entendido. O sea, mi pregunta contraste es si el con China, por ejemplo. A China no, a eso. China le vendemos productos primarios. O sea, ahí sí, todo lo que le vendemos a China son productos sin industrialización. Ahora, también hay que tener cuidado de una cosa, porque no es lo mismo un kilo de carne calidad premium con trazabilidad que un kilo de carne básico. O sea, la materia, digamos, un producto que puede ser un commodity, la calidad de ese commodity hace que el precio cambie. Entonces, o sea, dentro de los commodities no todo es lo mismo. Claro, o sea, Uruguay ha mejorado su calidad y el precio. Y eso es una apuesta. Yo en un capítulo del libro hablo de eso. Hablo que las dos formas que tienen los países de progresar en el comercio es o haciendo más sofisticado los bienes que producen, agregándole valor agregado, o mejorando la calidad de los mismos bienes, que ya pasa a ser otro bien. Una fruta orgánica no es una fruta sin ser orgánica, se vende en un mercado distinto y a precio distinto. Entonces, y por lo tanto, a márgenes. Y por supuesto, entonces el proceso de generar fruta orgánica o carne con trazabilidad en el medio genera puestos de trabajo, genera inversiones, genera todo lo que puede hacer lo mismo que producir un bien con mayor valor agregado en la cadena. Entonces son los dos caminos, son igual de válidos y no son excluyentes. Hay que ir por los dos caminos. Decís en el libro, hay un futuro a construir con urgencia que requiere resolver problemas graves. Destacan como asuntos prioritarios la búsqueda de un nuevo proyecto nacional integrado sin caer en ningún tipo de planificación coercitiva, en medio de un acelerado proceso de automatización y el desarrollo de los sectores tecnológico y de innovación, de construcción e infraestructura, de una agroindustria que exporte cada vez más calidad y valor agregado, y de servicios de alta calidad. Confío en la prudencia de nuestro manejo monetario y fiscal, que jamás debe descuidarse. Al mismo tiempo, creo plenamente en la necesidad de aprovechar al máximo el potencial técnico existente en el país para repensar el actual entramado histórico de políticas sociales vigentes ante los enormes desafíos que imponen el presente y el futuro del trabajo. Bien, acá... Ahí está el foco digamos, de la preocupación cuando hablo de que hay que repensar el Uruguay. La tecnología... ¿Lo desarrollás luego de la pausa? ¿Sí? Y, o sea, partimos de acá, luego de la pausa. Estamos conversando con Ignacio Munjo. Ignacio, pará. Y una cosa que yo dije más temprano, imagínate si lo dije más temprano no estando vos, mirá si no la voy a decir estando vos, que primero que yo, además me alegro porque es una de mis debilidades, vos sos no sé si lo hay en Uruguay que no lo hagan, pero vos sos un economista que reivindica la política, ¿no? Y los vasos comunicantes existentes entre una y otra, ¿no? Por supuesto. O sea, no se puede hacer economía pensando en políticas públicas sin política, porque prima la política. Incluso vos, a la hora de tus referentes, nombrás a muchos que han sabido sintetizar bien esas vertientes, ¿no es cierto? Sí, la verdad en que Uruguay sí. y en el mundo. La verdad que tuve suerte de tener excelentes referentes que están mencionados en el libro, porque es parte de la formación que uno tiene, del ADN, que después se traduce en cómo piensa y en las propuestas que están establecidas en el libro para mirar hacia adelante con el Uruguay. Esto se da, el contenido del libro, que es la suma de trabajos académicos periodísticos a lo largo de 20 años, 2 décadas. Pero sí, la irrupción del libro se da en un contexto donde se maneja tu nombre como posible candidato a la presidencia del Partido Colorado. Me parece que no tenerlo arriba de la mesa como una posibilidad, me parece que sería como, por decir, cándido, ingenuo, ¿verdad?, a la hora de conversar. También ese asunto, arrancamos por ese asunto luego de la pausa, ¿sí? Así lo pensás bien, como si no lo hubieras pensado antes. Ignacio Munjo pone La Mañana en Camino. Vayamos con las dos cosas que tenemos pendientes, pues. La posibilidad de que seas candidato a la presidencia por el Partido Colorado. ¿Dónde estamos parados en eso? No, primero... Tenés unos cuantos atributos a favor de esa chance, creo yo. Bueno, te agradezco. La verdad que yo hace 20 años que estoy laburando en políticas públicas, en distintas posiciones, pero siempre es una cosa, la verdad, o sea, no te la estaba mirando, o sea, mi experiencia laboral, yo dediqué, desde que me recibí de economista en el año 2003, y ya antes empecé a trabajar, siempre estoy trabajando con temas asociados a políticas públicas, pero siempre, y mis estudios de posgrado fueron en temas de políticas públicas, y toda mi producción académica, porque yo tengo una vida académica de publicaciones internacionales, son temas de Uruguay, y asociados a las políticas públicas de Uruguay.
Entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo tengo una vocación profunda por estudiar, analizar, entender el funcionamiento del Uruguay, cómo mejorar las políticas, cómo hacer que los incentivos cambien para que el país pueda mejorar y qué hay que hacer para que el país pueda mejorar. Estoy permanentemente trabajando en eso y me gusta mucho. Y hoy tengo una agenda cargadísima de trabajo para este año asociado con ese tema. Estoy trabajando desde la independencia política para el Uruguay y me siento muy cómodo en eso. Y tengo compromisos asumidos como este que acabo de venir, que hablamos recién de la India, que es trabajar para el Uruguay, pero no desde un partido político. No, pero si sos candidato, por eso digo, o sea, eso, la política es otra historia. Yo tengo un respeto muy grande por el sistema político uruguayo. Esa chance habita en vos. Es una chance que es lejana. Vos me decís ahora, a ver, que no depende mirándome en los ojos me decís que es lejana, que es lejana. Que es una chance que no depende de mí, no depende solo de mí. Ayúdame a entender eso, ¿cómo que no? Y porque uno no la política está basada en partidos políticos y es una institucionalidad muy profunda en el Uruguay. Yo no me considero... Lo que es una fortaleza, por otra parte. Por supuesto, ¿no? Yo no me considero una outsider, yo me considero una persona que interactúa permanentemente con todo el sistema político y tengo profundas relaciones, sí, muchas de ellas de amistad, con políticos de todos los partidos, desde el Frente Amplio hasta Cabildo Abierto, pasando obviamente por el Partido Colorado y el Partido Nacional. Entonces yo tengo una interacción de hace muchos años de cercanía con todo el sistema. Pero vos fuiste asesor, por ejemplo, de yo participé en la campaña, activamente en la campaña del año 2014, cuando Pedro Bordaberry era el candidato del Partido Nacional. Estuve en la parte del equipo técnico de economistas, tuve muchísimas interacciones, participé muy cercanamente en la campaña. En la siguiente campaña participé en el equipo de economía de la calle Pou, en las propuestas que se hacía. En ambos casos lo hice pensando en el Uruguay, pensando en un aporte que uno podía hacer, pensando en el país, pensando en los cambios que se necesitaban, pensando que era la mejor opción. Hoy estoy trabajando donde estoy trabajando y estoy muy contento. Lo que no quiere decir que el futuro pueda ser incierto. O sea, y no es solo para la política, sino para cualquier cambio a nivel profesional. Pero vos en Ceres, yo te veo, por ejemplo, bastante contento en Ceres. Estoy muy contento. Con lo logrado. Pero si fueras candidato tendrías que dejar. Por supuesto, tendría que dejarlo y tendría que dejar muchas otras cosas que me gustan, que hago. Perdóname mi ignorancia y mi candidez, pero en Ceres cobras salario, imagino, ¿no? Sí, es un trabajo profesional. Bien. Y vos, si te dedicás a la política, ¿cómo harías en ese bueno, es una historia. Esa es una. Si sos senador, tenés el salario de senador. Esa es otra historia. O presidente. Esa es otra historia que es un futuro incierto, totalmente incierto. Estoy portando como tu hermano mayor, ¿viste? Sí, ¿no? Está bien. Pero yo lo que te puedo decir ahora es que tengo un compromiso profesional grande que lo voy a cumplir con las instituciones que confían en mí, porque me gusta cumplir con el compromiso y por aparte me gusta el trabajo que hago, me gusta mucho, me siento pleno con lo que estoy haciendo. Para cerrar esto, ¿no es un escenario imposible? ¿Pero es improbable o es también probable? Es improbable, no es imposible porque hay pocas cosas imposibles, pero no es el escenario en el cual yo estoy planificando mi vida, sino yo estoy pensando en cumplir con mis desafíos. Pero cuando actuales. ves que en los diarios se maneja el país, por ejemplo, hace poco hizo como una grilla de los posibles candidatos y está tu nombre y habla de las posibles charlas, de las posibles referencias que... Para mí es un orgullo que mi nombre esté ahí porque... Pero no te da para decir, no, muchachos, miren que están tirando cualquiera, no. Bueno, aparecen 20, 30 nombres, ¿no? O sea, es una lista gigantesca de nombres, o sea, en la medida que pase el tiempo... Pero hay 2,5 millones que no aparecen. Yo de vuelta, respeto mucho y aprecio el sistema político de Uruguay y lo conozco. Hoy estoy en una situación de compromisos profesionales incompatibles con la política partidaria. No me voy de cuando me pregunten a alguien, si es que no está viendo la charla o escuchando la nota, si alguien me pregunta, digo, no me dejes pegado. No es el escenario más probable. Está bien si digo eso, está bien. Pero no es un imposible. No es imposible. Pero en todo caso dentro del Partido Colorado. Bueno, está dentro del escenario de lo incierto también. O sea, está dentro del escenario de lo incierto. O sea, podría ser el Partido Nacional y si tiene 70 nenes para un mismo trompo. ¿Va a tener 71? Yo te digo, 71. Estoy matando la subliminal.
El futuro, repito, es incierto y es todo lo que puedo seguir avanzando. O sea, volveremos a hablar en el futuro y me dirás, te dije aquello, pero te no dije tiene, lo otro. Pero este libro, ahora, en este contexto, ¿no tiene ningún vaso comunicante? Yo diría que sí, pero para mí es fabuloso. No lo digo como quien descubre una mala noticia, sino todo lo contrario. No, ese libro para mí fue un trabajo de juntar 20 años de laburo en estudios y análisis de políticas públicas y ponerlos a disposición de la gente. O sea, eso comunicarlo, compartirlo, ese fue lo que me llevó a trabajar durante todo el año pasado en ese libro, y la verdad que me siento muy contento y orgulloso porque se logró poner en 300 y poco páginas mucho contenido, una amplitud gigantesca, ya lo viste, de temas que va desde el fútbol hasta la seguridad ciudadana. Sobre cada capítulo podríamos hacer notas, y más de una, sobre cada uno. Entonces, lo único que quiero es invitar a reflexionar, a poner un granito de arena en el debate nacional de los temas. Y déjame decir algo que te lo dije. Y tener una visión optimista, porque trasciende todo el libro mi visión optimista sobre Uruguay, porque estoy convencido que Uruguay tiene una oportunidad grande para seguir creciendo, seguir mejorando la calidad de vida de la gente y aspirar a lo que podemos ser, un gran país con un nivel de desarrollo que conocimos en un pasado muy lejano, que está a nuestro alcance. Cuando uno sale al mundo, a cualquier lugar, ahora en la India, fue impresionante el día del lanzamiento de la Cámara Uruguaya de India de Comercio, todos los indios que me venían a hablar preguntándome por Uruguay, que tenían que invertir, que querían hacer cosas con Uruguay. O sea, existe eso. Y cuando salimos, trascendemos al día a día de acá, y eso es bueno, porque obviamente el día a día es parte de la democracia y es muy importante, pero no nos puede... Tenemos que convivir con ese día a día, que es bueno que exista este debate intenso que tenemos, pero no nos tiene que nublar a no mirar también arriba y hacer lo que hay que hacer para aprovechar la oportunidad de Uruguay. Pero hay naciones, repúblicas, países que logran hacer eso, que logran generar esa síntesis. Ahí sí, de estar, entre comillas, salpicados por el barro. El barro tiene que estar. Pero no atrapados por el barro, ¿verdad? Esa es la clave. ¿Te acuerdas que cuando yo era chico, no sé si vos lo viste, las películas de la jungla con la arena movediza? Sí, que se moría. Sí. La arena movediza nos tiene que dejar salir de vez en cuando, y Uruguay lo ha logrado. O sea, si uno mira en perspectiva, desde la vuelta a la democracia en 1985 a la fecha, Uruguay ha logrado políticas que han trascendido todo el gobierno. Y eso me gusta ese tirón y quiero hablar de él, pero quiero decir, porque no quiero ser injusto con vos, porque además te lo dije fuera que tenés una gran pluma, que yo creo que tenés un gran mérito, y es que escribís de economía y te entiende todo el mundo, porque dialoga muy bien con la política, creo que manejás muy bien esos conceptos, y además, por supuesto, tenés también conocimientos en historia, lo que hace que se leen muy amablemente los contenidos del libro, ¿de acuerdo? Así que no sé si estoy con esto haciendo campaña en favor de una candidatura, pero lo siento. No, pero por lo menos para que el libro se compre, que está en librerías de todo el país, disponible. Sí, del libro. ¿Que sale cuánto? A una módica suma de 750 pesos. Bien. 300 y largas páginas. Está escrito para todo público. 750 pesos, o sea, ganás menos de $2 por libro. 10%, ¿no? 75 pesos por cada libro. Bueno, si lo escribías en la India, la ecuación es la misma, pero el resultado seguramente sería otro. Bueno, lo que quiero decir, hablando de las cosas que aprendió el Uruguay desde la recuperación democrática, ¿no? Y hablando de la esperanza como algo que... pertinentemente tenemos derecho y razones para tenerla, según lo que se desprende de tu libro. Estoy bien en lo cierto, ¿no? Decís otra cosa conceptual que a mí me pareció muy interesante. Los países, para poder mejorar, necesitan tener algunas seguridades. Uruguay, por ejemplo, goza de seguridad alimenticia en líneas generales, ¿no? Sí, en Uruguay... De seguridad institucional. Que es el activo hoy más valioso que tenemos en el mundo. Uh-huh. En el mundo, no solo en América Latina, que nos diferenciamos de todos. Mira, hay solo un 7% de la población mundial, o sea, menos del 10% de la gente del mundo vive en democracias plenas como la uruguaya. Sí. O sea, eso es un tesoro, y la gente lo valora por todo lo que implica. Que implica tener los partidos políticos que tenemos, las discusiones que tenemos, el proceso electoral que tenemos. Lo que hiciste el Frente de Segres en la Plaza Independencia primero, después recorriendo el país, va en esa dirección, ¿no? Va en esa dirección de mostrarlo, porque también, o sea, tenemos que mostrarnos a nosotros mismos eso, porque vale mucho. Es más, lo más lindo de todo eso, que fueron 10 días en la Plaza Independencia, el comienzo,
24 horas abierta, día y noche, gente caminando, más de 110.000 personas la vieron. Todos los actores políticos, ¿verdad? Pero la gente que pasaba cruzando por la plaza, niños, jóvenes, familias. Yo me senté un día en uno de los bancos verdes que están ahí en la Plaza Independencia, estuve 3 horas mirando a la gente, cómo se sacaba selfie con su presidente favorito, cómo le contaba a su hijo lo que estaba diciendo, cómo venezolanos me preguntaban, y me ¿cómo es esto? Cubanos, o sea, gente que pasa por la Ciudad Vieja naturalmente. ¿Tiene cierto sesgo ese comentario? No, miraban. Cubanos y venezolanos, que justo haya puesto su ejemplo. No tiene ningún sesgo, fue lo que me pasó cuando yo estaba sentado ese día en la plaza, en las sillas verdes, y me vino, porque hay muchos venezolanos en Uruguay, es un tema estadístico. Pero el punto que quiero decir, para mí lo más importante, que una persona joven me dijo, que estuvo buenísimo, dijo, fueron 2. Dijo, yo la verdad que aprendí mucho esto. Nosotros estamos acostumbrados al día a día y vine con prejuicios. La verdad que las frases que había de cada uno me cambió la imagen. Los datos duros, ¿sabes lo que dicen, Alejandro? Que las nuevas generaciones valoran mucho menos la democracia que las nuevas generaciones, a nivel de Uruguay y a nivel global. Cuando uno le pregunta, las nuevas. Las nuevas valoran menos que las viejas. Sí, lo dicen las encuestas hechas correctamente. Te dice, cuando le preguntan, ¿cuál es la valoración de la democracia? Cae muchísimo entre los jóvenes y también entre las personas con menor grado educativo. O sea, ahí hay un foco en el cual hay que trabajar, hay que enseñar, mostrar lo que es una democracia contraria a otros regímenes que están en el mundo muy presentes. Muy presentes. Contra otros regímenes que están en el mundo muy presentes y contra cosas que le pasó al mismo Uruguay también. Por supuesto, ¿no? porque desde recordemos, estamos a medio siglo del golpe de Estado. Y si será importante lo que estamos viviendo, que es el periodo democrático más largo de nuestra historia. Sí. O sea, no hay 38 años que se van a cumplir el 1 de marzo. Se cumplieron ahora 38 años ininterrumpidos de democracia. No existe en nuestra historia. No existe, no hay. Y con todos los partidos que pasaron y con todas las vertientes. Escribirlo y lo firmo abajo en el entusiasmo. Por eso mismo, lejos de pretender que es un problema, yo soy de los que cree que es un valor recordar que no siempre fue así. Hay que recordar esos eslabones de mala nueva, porque por algo ocurrieron, ¿no es cierto? Y están ocurriendo en el mundo hoy. O sea, eso es lo más importante. No es algo de la prehistoria. O sea, está de vuelta. Menos del 8% de la población del mundo vive como Uruguay. El resto vive en regímenes que la gente no tiene libertad. Mirá, ahora no tiene libertad. Estoy razonando con relación al discurso que dio el presidente la semana pasada, que no haya alusión a los 50 años del golpe de Estado. ¿No sentís que desde esa línea histórica y la importancia institucional que tiene? Sí, la verdad que pudo haber sido... fue un discurso largo, se habló de muchos temas, otros no se hablaron. Yo creo que hay que elegir también lo que uno hace. Bueno, en la elección, esos medio siglo, el quiebre institucional... Yo creo que tenemos que pensar y hablar. ¿Pudo haber estado o no lo necesitamos? No, yo creo que necesitamos permanentemente cuidar nuestra democracia, porque de vuelta, es algo raro en el mundo, no es lo común. O sea, tenemos algo que vale mucho y por eso hay que cuidarlo permanentemente y evitar cualquier retroceso hacia lo que vivimos en el pasado. Y fue por eso que hicimos nosotros ese homenaje a la democracia uruguaya, para festejar justamente el aniversario de Ceres, que nació con la vuelta a la democracia en 1985, porque justamente un gobierno democrático permite instituciones como la nuestra, que habla lo que se le ocurre, lo que sin pedirle permiso al gobierno de turno, sea del color que sea, le guste o no le guste. Y eso hace también a la democracia, que la sociedad civil se pueda organizar, pueda trabajar los temas, pueda ponerlos sobre la mesa y pueda interpelar a los mandatarios. Eso pasa en Uruguay. Quiero que me hables, repito, te adelanté que va a ser muy difícil la charla porque son muchas cosas, pero vos cuando hablas de las... Yo recuerdo un artículo, ya tiene décadas, creo que es del milenio pasado, literalmente, de Mario Vargas Llosa, y que él decía una cosa que a mí siempre me pareció muy interesante, ¿no? Del escritor, y él señalaba, en su condición de columnista de Diario El País, recuerdo lo leído en Diario El País de Madrid, y él señalaba que los gobernantes tienen que estar con la obsesión de generar prosperidad en la nación y en su gente, y no como al viejo estilo un poco paternalista de las izquierdas, creo que él señalaba, de la felicidad, porque la felicidad es más una condición individual sobre la cual el gobernante por sí mismo no puede. Y yo que me defino como un liberal de izquierda, entendía que el comentario era acertado. Pero sin embargo, hay veces que los colectivos encuentran ciertos momentos que quizá la palabra no sea felicidad, quizás sea esperanza, como decís vos en el libro, y como además vos lo recordás en el libro también aquello que te tocó vivir con mucha luz y con mucha sombra de la perspectiva personal cuando estuviste en los Estados Unidos.
increíblemente muy cerca de Barack Obama y su familia, ¿no es cierto? Eso fue impresionante desde el punto de vista de lo que se vivió. O sea, es imposible de transmitir con palabras. Contanos el contexto para que se entienda, porque... Año 2008, elecciones en Estados Unidos, candidato Partido Demócrata Barack Obama, primero afroamericano con posibilidades de ser presidente, enormes cuestiones de seguridad, de que iba a haber un atentado para que no llegara una persona afroamericana a la presidencia de Estados Unidos. Él vivía en Chicago, daba clase en la misma universidad donde estaba estudiando yo, la Universidad de Chicago. Vivía cerca, en el barrio de la universidad. Las hijas iban al colegio de la Universidad de Chicago, mi mujer le daba clase de tenis a las que le conocieron, pero a las hijas. Literalmente les conocieron. Sí, ¿no? sí, le conocimos ahí. Michelle Obama, una fenómena, una mujer de una sencillez y una cercanía. Las charlas que tenía con mi mujer eran a mí siempre me llamó la atención que hiciera carrera política. Bueno, la verdad que sí, creo que una decisión muy personal, ¿no? Pero para mí estaba servida. Era una gran candidata, y hasta el propio Barack dice que era mucho mejor que ella, mucho mejor que él. Pero bueno, vivió momentos muy, muy duros desde el punto de vista familiar durante la presidencia, que no quiso volver a reeditar, porque obviamente es meterse a toda la familia en eso, ¿no? De vuelta en la Casa Blanca, no ella sola. Entonces, bueno, fue una decisión personal, pero lo que quiero rescatar fue la atmósfera de esos días, de ese año entero en Chicago. Realmente el sí se puede, a que empezó ahí, el sí se puede, yes we can, decía Obama. Fue impresionante, o sea, el día que ganó, el día de la elección, el 4 de noviembre del 2008, yo estuve presente en los festejos del discurso, donde lo fue a dar en el Grand Park, que es un lugar muy grande de Chicago, donde estaba el escenario, y fuimos muy temprano con mi mujer, me acuerdo, con la bandera de Uruguay a los hombros, y estuvimos a, 30 metros del estrado, tapado de gente, cerca de cientos de miles, casi 1 millón de personas tapando el parque. La enorme mayoría afroamericanos, era impresionante cómo se sentían, como de sentir que bueno, que nos tocó ahora tener representación. Y la verdad que fue un discurso de una emotividad tan profunda, ver la gente llorando al lado. Pero ese momento colectivo, que no solo estaba frente a un hecho sin antecedentes históricos, o sea, una bisagra de la historia, ¿verdad? También venía acompañado como una serie de ideas, de conceptos, ¿no? Vamos hacia ese lugar porque tenemos que ir, porque el proceso civilizatorio nos obliga. De algún modo, había algo de eso, ¿no? Había algo de eso. ¿En qué medida esas cosas, o algunas de ellas, se concretaron? Porque y en qué medida no. Y bueno, es impresionante el retroceso, ¿no? Como después pudo pasar un país que votó, que vivió esos años, en tan poco tiempo después tener a Trump, y hablando estos días que Trump que quiere volver y está anunciando que él termina con la guerra en un día, o sea, es increíble, ¿no? Y vuelvo al punto que tú estabas diciendo, o sea, si será importante cuidar la democracia y cuidar los acuerdos colectivos que tenemos, porque hasta en un lugar que ha sido en su momento la cuna de la democracia, como Estados Unidos, pasó un régimen autoritario y se empezaron a violar principios básicos de la democracia, cuando había estado en el apogeo de la emotividad democrática en el 2008, 2009. Pero como civilización tenemos la obligación de preguntarnos qué pasó. Y bueno, tenemos la obligación de cuidarlo. Y yo lo viví, y a otra distancia, por supuesto, porque no conozco a Obama, pero yo recuerdo haber discutido mucho, sin caer en idealismos un poco absurdos, ¿no? Pero yo decía, a mis amigos, muchos de ellos que tienen una fuerte definición antiimperialista, yo por definición también la tengo, antiimperialista, pero decía, yo no puedo creer que no se advierta que el mundo es mejor si lo gobierna un hombre como Obama que si lo gobierna un hombre como Bush, en aquella época decía, ¿no? Sí, como Trump después. No, es que nunca pensábamos que se venía eso, ¿verdad? Y se vino eso allá y se vino Bolsonaro acá. Incluso te lo pregunto a vos que por lo que has sugerido, has votado desde la perspectiva política la centro-derecha en Uruguay. Yo he visto muchos actores de la centro-derecha en Uruguay, simpatizantes de gobierno, que han vivido con tristeza que ganara Lula porque suena a izquierda. Y en realidad desde el avance civilizatorio es mejor que Brasil sea gobernado por Lula que con un hombre que le dedicó un voto a quien torturó a la presidenta Dilma. ¿Coincidimos en esto que acabo de decir? Estaba de acuerdo, porque aparte Lula, ¿cómo llegó Lula? Llegó con un acuerdo con Fernando Henrique Cardoso, con su partido. Obviamente evolucionó Lula. Hoy Lula no es el Lula de hace 30 años ni de hace 20. Es un Lula que ha evolucionado, y un Brasil que ha evolucionado, un Brasil que busca
insertarse en el mundo. Bolsonaro lo había excluido del mundo, dialogar con Europa. Bolsonaro rompió el diálogo con Europa. Pero cuando que muchos de tus amigos, creo que no es justo que te diga correligionario, pero se entusiasmaban con Bolsonaro porque olía a derecha y el otro olía a izquierda. ¿No sentís que le erran en la mirada civilizatoria del asunto? Sí, ahí hay el tema que las bolsas, meter todo en una misma bolsa siempre es peligroso. O sea, nosotros creímos que el ministro de Hacienda de Bolsonaro, Paulo Guedes, hizo un buen laburo. O sea, fue un buen ministro, hizo reformas buenas para Brasil, desde el punto de vista de mejorar aspectos que Brasil es un país muy difícil de hacer negocios, de que haya inversiones. Simplificó las licitaciones para que haya inversión extranjera en el Brasil y pudiera mejorar la economía brasileña. Hizo programas muy buenos, hizo algunos cambios laborales que fueron importantes, hizo la reforma jubilatoria. Yo decía, Brasil procesó reformas pro mercado, y ese es el problema, que son necesarias esas reformas, hacerlas. Y ahí hay que trascender un poco a la ideología y decir, ¿qué necesita realmente el país? Bolsonaro tiene infinitos defectos, pero tuvo una sola virtud, que fue poner a Paulo Guedes en la economía y no meterse, y dejar hacer algunas reformas que el país necesitaba y que ahora se va a beneficiar Lula con esas reformas, que no las va a dar marcha atrás, porque sabe, él ha aprendido, y gente que lo rodea, que son buenas para el país, porque así avanzan los países. Su primer ministro de Economía, él primero, era un hombre, digamos, de la ortodoxia económica, tampoco es que... Y el presidente del Banco Central de Lula siempre fue un tipo que mantuvo la independencia del Banco Central y dijo, acá no nos metemos con impresión de billetes como lo hacen nuestros vecinos argentinos. Y siempre... retrocedamos entonces al otro mandato que nos quedó pendiente. Desde la recuperación democrática, el sistema político uruguayo, que en todo caso convengamos, y a ver si voy en tu dirección, está un poquito al centro derecha, un poquito al centro izquierda, y no mucho más, ¿no? Yo estoy convencido que los países avanzan en zigzag. A ver si te gusta esta imagen. Sí. O sea, la prosperidad no es un camino recto, es un camino que los países lo hacen sostenible cuando van un poquito más para la derecha, un poquito más para la izquierda, un poquito más para la derecha, un poquito más para la izquierda, pero tiene que tener ese rumbo. El problema es cuando se pierde el rumbo hacia dónde ir. Uruguay lo está teniendo, lo ha tenido en los últimos años, y los gobiernos han marcado olas que van un poquito para un lado, con algunas reformas que son para un lado, pero que no se pierde ese rumbo. Perder ese rumbo es empezar por ejemplo, a cuestionar a la inversión extranjera, cuestionar al sector privado, pensar que solo el sector público tiene que hacer algunas inversiones. Pero eso, ¿quién lo dice? Bueno, hay países del mundo que lo hacen. No, pensé que en Uruguay. No. ¿Quién lo sostiene de cierta importancia, digamos, política? No, algunos que son muy importantes lo defienden. Hay que ver si cuando estén ahí lo aplican, pero el Uruguay no lo ha hecho. Pero ¿quién está en contra de las inversiones en Uruguay? ¿Quién de la izquierda escuchaste decir, inversión, qué horrible, qué mala noticia? Es más, no sé si no está al tope de histórico de las inversiones extranjeras durante el gobierno de la izquierda. Por eso digo que la historia muestra que los últimos 38 años Uruguay ha tenido una política de Estado con zigzags. O decir que eso es como una materia aprendida por el sistema político. Y, por ejemplo, también el manejo macroeconómico, como decía lo de Brasil, o sea, que hay que tener estabilidad macroeconómica, que el déficit fiscal se termina pagando, que la inflación es el peor impuesto de las personas que ganan un salario fijo y que es una trampa al solitario pensar que emitiendo billetes van a poder pagarse los salarios públicos y las jubilaciones cuando eso le está sacando la plata a los trabajadores con una inflación que le hace comerse. Estás señalando eso en el haber de lo aprendido, ¿no? En general. Pero, o sea, basta mirar para el otro lado del río, para qué está pasando. Pero o sea, bajo la consigna de qué cosa aprendió el sistema político uruguayo, eso está como aprendido. Eso está aprendido, ¿no? Y está dicho ahí. Tú lo leíste recién en el libro. O sea, entonces, eso me parece muy importante. Pero también hay reformas que Uruguay tiene que hacer. La reforma de la seguridad social, por ejemplo. Por ejemplo, tu colega Vergara, que estuvo el otro día, y digo tu colega en tu condición de economista, ¿no? A propósito, ¿algún comentario sobre el caso Olesker? ¿Hay alguna duda que es economista, según tu mirada? O... No, Olesker fue profesor mío en la Facultad de Ciencias Económicas, un gran profesor, o sea, didácticamente de los mejores, o sea, un tipo que aplicaba muy claramente. La verdad que mantengo una relación de respeto y casi de amistad con él. Hablo pero yo digo de la polémica que hubo. No me metí en los detalles, o sea, no.
Pero habrás notado que todo el sistema académico le respaldó, por lo menos no he escuchado a nadie del palo decir, no es economista, a pesar de que no se haya recibido en la Universidad de la República como economista de grado durante la dictadura. Yo no miro a las personas por su título, para empezar. O sea, yo respeto a las personas por el conocimiento que tienen, más de un papel. O sea, yo lo que puedo decir es que Daniel Olesker fue un gran profesor que tuve, que tiene obviamente una visión diferente en algunos aspectos del país, pero que tiene un conocimiento que claramente lo muestra, y yo lo respeto por eso, más allá de lo que sea el título. Volviendo a tu colega Vergara. No estoy haciendo arqueología de su formación, no me interesa. Que entre otras cosas, no me interesa. Vergara, ¿no? Que fue candidato a la presidencia, que es senador de la República, que fue ministro de Economía y también estuvo al frente del Banco Central, ¿no? Que el Banco Central, en la línea histórica del Uruguay, en los últimos 20 años ha desarrollado mucha su labor y su independencia. ¿Estoy bien lo que digo? Sí. Y es algo bueno para el Uruguay, ¿no? Es algo bueno porque nos evita que nos pase lo que le ha pasado a Argentina. La tentación de que se resuelvan las cosas la salpicadura del barro del hoy con temas del... Es que para que entienda la gente, es muy tentador tener una maquinita de imprimir billetes, como tiene el Banco Central, y usarla y con eso pagar cosas y hacer cosas. Lo que tiene que entender la gente que eso tiene automáticamente una consecuencia negativa que demorará 1, 2 meses o 3 meses, que la inflación que hace que suban todo el resto de los precios y se vuelva más cara el nivel de vida. Pero la tentación está. Imagínate apretar un botoncito que te empieza a dar billetes de 2.000 pesos, de 1.000 pesos y usarlos para pagar sueldo, para pagar... Hablando de la reforma que inexorablemente hay que encarar, la de la seguridad social o previsional o de la educación, la seguridad social, hay que hacer cambios en materia laboral, hay que mejorar la inserción del país en el mundo desde el Mercosur, pero haciendo cosas. Hay una agenda de transformación de políticas sociales que es clave, que está establecido en el libro, y que tiene que ser el objetivo central del foco de las personas insertadas en el mercado de trabajo, que está evolucionando mucho, más rápido que la formación, y está dejando atrás a muchas personas. Y ahí está, para mí, el principal desafío que tiene el Estado por delante. Justamente, dejar atrás a muchas personas implica... Bueno, desde la perspectiva para muchos ética, ya algo inadmisible, pero además del funcionamiento económico democrático, claro, o sea, es un problema también. Nadie va... Esto es unanimidad, todo el mundo dice que es inadmisible. El tema es que estamos haciendo para que eso no pase, porque esto no es una cuestión de opinión, es cuestión de solución. Pero la oposición le reclama, algunos actores de la oposición le reclaman a algunos actores del gobierno que en el marco de la pandemia, con todas las incertidumbres que ello implicaba, de haber hecho lo que el instituto, que la Facultad de Economía decía a propósito de facilitar ingreso a determinadas personas más vulnerables, iban a caer, si no se hacía esa medida, iban a caer 100.000 en la pobreza. No se hicieron esa medida y cayeron 100.000 en la pobreza. Sí. De vuelta, o sea, la plata es escasa, el recurso era escaso. Uruguay tenía una situación fiscal pre-pandemia complicada, y este gobierno que asumiera, si el que sea, iba a tener que hacer determinados ajustes para que volver la deuda del Estado sostenible del tiempo. Sí. O sea, ese marco existe, o sea, no se puede negar. De vuelta, la responsabilidad fiscal es una política de Estado. Pero hay veces que la política y la economía tienen que dialogar, es decir, ¿y qué hago entonces? ¿Cuido este número? Y me caen compatriotas a la pobreza, con las trampas de la pobreza. Porque así como eso pero cae acá, en la pobreza y no se sale el otro día. Acá fue un equilibrio en decir, bueno, que demos más libertad, digamos, más movilidad, no encerremos tanto a las personas y pagarles tanto encerradas. Esa fue la apuesta, ¿no? Apostar hacia que puedan trabajar lo antes posible y que puedan volver, y no tener eso. Bien, es una decisión. No, pero eso tenía que ver con la cuarentena, ¿sí o no? Yo me refería... pero si uno proponía cuarentena más subsidio. No, el subsidio... Y el otro era... No, mira... no, está bien. No cuarentena y yo estoy hablando de un informe del Instituto de Economía, ahora te traigo el autor, se me escapan en este momento los autores, que evaluaban a los sectores de mayor fragilidad, que además eran los que menos sostén del Estado tenía, porque si vos vivís de vender caramelo frente a una escuela, si vivís de la moneda que te da el cuidacoche, esos locos, esos compatriotas nuestros se fueron para la B, pero de inmediato. ¡Uf! Sí, o sea, fue una situación complicada que yo creo que hay que pensar más en esos problemas que van a existir de forma permanente con los cambios en el mercado de trabajo que lo que fue puntualmente por la pandemia. Por eso yo planteo una renta. ¿Y el mercado de trabajo por qué le decís? Bueno, porque yo planteo una renta similar a la que estaba planteada. Corajudo ese planteo similar. Yo no le llamo ni básica ni universal, porque no es universal, porque no es para todos, y tampoco es básica porque propongo que haya cambio algo, que es la formación. O sea, yo propongo un pago por parte del Estado, que le llamo renta esencial,
que tenga como contrapartida que la persona se forme, se capacite en lo que en principio crea que es su mejor alternativa para reinsertarse laboralmente, porque estoy convencido que de ahora en más, y ya está pasando con mucha intensidad, no va a existir un trabajo de por vida y las personas van a tener que hacer un esfuerzo grande para cambiar radicalmente de trabajo. Y una persona que hace 20 años que está haciendo lo mismo y que ese trabajo ya dejó de hacerse porque se incorporó una tecnología que lo hace más barato, va a tener que hacer otra cosa. Y tiene mucho para aportar. Pero tiene que hacer un esfuerzo de reinsertarse en el sistema. Y ahí es donde el Estado tiene que ayudar, pero ayudar bien. Y en ese contexto, esto que decís que es muy lúcido, y además cualquiera puede entenderlo, ¿cómo dialoga con la propuesta de reforma previsional que implica que las personas trabajen más tiempo, que en algunos trabajos de pronto aplica naturalmente sin necesidad de reforma? Como de hecho ocurre en muchos, pero hay otros que no. ¿Cómo hacen esos tipos, esas mujeres, esos tipos con 60 años, a los que se les obliga a trabajar hasta los 65, cuando de pronto estos últimos 5 años ya lo hicieron medio como al revés de lo que la historia marcaba? No, ¿Se entiende lo que digo, Ignacio? Es que yo creo que tiene que trabajar en otra cosa. Por eso el Estado tiene que ayudar a que consiga otro trabajo y ahí hay un subsidio pensado. Ahora, lo que es una realidad es que la gente vive más. O sea, yo creo que es natural que la reforma aumente el grado. Vergara dijo eso. Vivimos 5 años más que lo que vivíamos en el 96 en promedio en Uruguay. Entonces, es imposible de pagar. Entonces, acá... Lo que entendía Vergara que no era justo que lo pagaran solo los trabajadores. Bueno, yo creo que lo que tenemos que resolver es el sistema que está quebrado desde el punto de vista financiero. No es un poco de sentido común que alguien diga, solo los trabajadores que tienen que laburar más. Pasa que están pagando. Uruguay tiene una carga tributaria elevada en todos los sectores. Y por eso yo apoyé públicamente la decisión de bajar impuestos, contrario a muchos de mis colegas. Yo creo que Uruguay tiene que bajar impuestos. O sea, yo creo que lo que el Frente Amplio... Pero subió el impuesto con el IVA, ¿no? Subió algunos, pero ahora... No, el 2% del IVA con la... Sí, con la tarjeta. Sí. Eso fue suba de impuesto, ¿no? Yo estuve en contra. O sea, yo estoy en contra de la suba de impuestos y lo dije antes de la campaña. Creo que Uruguay tiene que hacer un esfuerzo porque está ahorcado en muchos sectores y el costo es alto para producir y vivir en Uruguay. Por lo tanto, esto va a generar para mí un impacto. Justo le baja el impuesto a los que, según dicen algunos, muchos de tus colegas, menos lo necesitan. Porque... Bueno, no sé, las personas que tienen las franjas más bajas del IRPF lo necesitan mucho. O sea, son personas con sueldo de 30.000 pesos, 30 y algo. Con 30.000 pesos no pagás. ¿Cuánto es el mínimo? 50. Bueno, una persona que gana 50 le cuesta llegar al fin de mes. No, pero ni hablar. Que además no es baja, sino deducción, aumento de deducciones. Pero bueno, ponele que llegue a hacerlo. Pero en todo caso no forman parte de los que más lo necesitan. No digo que... No, el argumento es, los que más lo necesitan, hay programas del Estado que están diseñados para... Esta franja es la huérfana, digamos. ¿Y el IVA, por ejemplo, que le toca a todos? Pero te das cuenta que las personas de menores ingresos, hay un Estado que tiene determinados programas. Puede funcionar mal, bien, mejor, pero hay entre medio ahí. Después están los que tienen mayores ingresos que se las arreglan solo, pero en el medio esa franja que está casi que en el límite, que es la que le cuesta mucho llegar a fin de mes porque tienen que pagar todo y le cuesta. Entonces, me parece bien el foco en esa política. O sea, la iniciativa del presidente es buena, es adecuada. Es buena, es adecuada. Y después, obviamente, habrá que poner sobre la mesa otros impuestos, el IVA, como estoy de acuerdo que... Pero no es como medio raro subirle el IVA a la gente en el arranque y ahora decir, uy, ahora te bajé. Pero en realidad te había subido el IVA a todos, incluso a los que menos tienen, porque los que menos tienen pagan el IVA siempre. Y es más, no saben cómo evadirlo. ¿No hay como una contradicción allí? No, bueno, es una decisión, ¿no? O sea, en vez de bajar el IVA, se eligió ir por ese camino de bajar una parte de las jubilaciones más chicas que pagan un impuesto, y es muy discutible de todo punto de vista, ¿no? Las jubilaciones del IASO, las más altas, no las más chicas. Sí, pero de las más... De las más chicas, de las más altas. Ok, entendido. De mismo, la franja esa del medio. Claro, que vos decís que es discutible la existencia de ese impuesto. Sí, se dice que es inconstitucional, pero en realidad se elevó el está vuelta, argumento uno ya pagó durante toda la vida y ahora de vuelta... No, pero yo creo que es pertinente la duda. Lo que digo que ya se elevó el concepto, cuando lo instaló el Frente Amplio, el recurso de inconstitucionalidad se elevó y no salió, digamos. No, pero lo que digo... Quizá no sea justo, pero inconstitucional lo es. Yo creo que está bien discutir, porque cuando uno va a bajar impuestos, como hay tantos, o sea... No todo el mundo va a querer que se baje lo mismo. El paquete que eligió el gobierno, que no es solo la baja, sino hay que mirarla con
con el paquete de políticas que tiene, me parece Pero no una es buena saludable medida. para las economías que tengan más carga impositiva los que más dinero tienen. Bueno, eso no? es una gran discusión, porque eso es desde el punto de vista estático, ¿no? O sea, yo le cobro mucho ahora a las empresas, a los que más tienen, voy a tener caja rápida. Ahora, el día de mañana, el año que viene, va a haber efectos de eso, no es neutro. O sea, eso es lo que a veces tenemos que tener. ¿Pero cuál sería el efecto? Y bueno, que esas personas también gastan, también invierten. Y vos estás afectando decisiones de inversión que pueden tener como un correlato contratar a un trabajador. Hay efectos, digamos, de lo que son el entramado de las relaciones económicas, que son mucho más complejas que decir, yo voy a grabar a esto, pero en el fondo eso tiene un impacto indirecto mucho más grande que el directo. El millonario Slim, ¿no? Por ejemplo, el mexicano. Sí, ¿Vos lo conocés? Si viste que me imaginé que lo conocería. Ese loco, si le cobras más impuestos, si le sacás impuestos, ¿qué cosa va a hacer? Va a lavar más veces el auto. No, pero ni siquiera los pagan a veces, porque tienen la plata. Bueno. El tema es esto, Alejandro. Me parece que la cuenta del almacén, de poner la servilleta, esto, sí. te pongo esto, saco este impuesto, ¿cuánto recauda? No está bien. O sea, porque el impacto no es pero cuánto te sacaste. Cobrarle más impuestos a los que menos tienen y generar que eso es hacer economía de servilleta puede ser un poco ofensivo, ¿no? Hay personas que creen en los países socialdemócratas creen en la distribución pero de la riqueza, los países socialdemócratas creen en el crecimiento, creen en los incentivos para que haya inversión. Y con eso en Uruguay, ¿quién dice que no? Pero cuando me decís eso es como si nadie en Uruguay dijera que no. No, nadie lo dice explícitamente, pero decisiones tributarias afectan esto. Entonces yo digo, Uruguay está en una situación que tiene que atraer inversiones y que necesita más inversión, más allá de las plantas de celulosa, que han sido los grandes impulsos, pero inversiones chicas que tienen que sumar, que esas son las que se ven afectadas por esta decisión. ¿Y han subido las inversiones con el actual paradigma de los actuales gobernantes? Han subido, pero no lo necesario para que el país siga. Tienen que subir más. Si uno saca las 3 plantas de celulosa, la inversión en Uruguay no es suficiente. Pero las plantas de celulosa se concretaron en la anterior administración. Está bien. Pero no era que los anteriores estaban en contra de las inversiones. No, yo nunca dije... No, ya sé que vos no. Yo dije que los impuestos tienen impacto en las inversiones, más allá de que el discurso de decir ahí tiene que pagar más el que tiene más y menos el que tiene menos, nadie puede estar en contra. No, pero hay gente que está en contra y tiene todo el derecho de estarlo. Bueno, yo no estoy en contra, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de implementar eso porque afecta incentivos que hacen que el movimiento de la economía que te termine teniendo efectos secundarios no deseados. Eso es lo que digo. Esto es más complejo que decir ir directo al punto, porque hay que mirar la película completa y no la foto. Y la película completa responde a que la economía crezca. La economía, tengamos una cosa clara, Alejandro, rebotó en la pandemia. La economía estaba estancada durante 5 años. Todo el segundo gobierno de Vázquez, desde el 2014 hasta el 2019, no creció la economía. Estuvo prácticamente del mismo nivel. Sí. Se mantuvo. Vino la pandemia, la economía se hundió y rebotó. El crecimiento del año pasado, que va a ser, cuando se conozca el dato, arriba del 5%, 3,5% de eso es rebote. O sea, el crecimiento genuino de la economía del año pasado fue 1,5% y va a ser parecido al de este año, cercano al 2%. O sea, la economía no crece mucho. Para que crezca hay que hacer reformas para que haga más atractivo invertir. O sea, el gobierno algunas las está procesando, hay que esperar los resultados. ¿Pero por qué crecía en la época del Frente Amplio? Se creció hasta el año 2014. Se terminó el crecimiento. 10 años. Fue una década de oro de crecimiento que vino por 2 plantas de celulosa, vino por precios internacionales extremadamente favorables y porque se generaron condiciones para que la inversión... Pero los precios ahora son favorables. Sí, pero menos que lo que eran en aquel momento. Menos y cayeron un poco. Ahora están cayendo. Los costos y esto es un dato que a veces pasa desapercibido. Uruguay era un país lamentablemente barato en el año 2003. ¿Por qué? Porque salía de una crisis que se habían caído 40% de los salarios reales. Entonces, cuando una economía, uno empieza un periodo 2004, 2005 con salarios bajos por una crisis y costos operativos, claro, es mucho más fácil atraer una inversión porque los costos para producir son bajos. Hoy estamos, por suerte, mucho más arriba. Entonces, hoy producir en Uruguay es caro. En aquel momento era barato. Entonces, atraer inversión, ¿no?, para un país que es caro implica mejorar otras condiciones
para que esa inversión se realice. Ajá. Entonces es más difícil hoy atraer inversiones que en el 2005. Entendido. Porque en Aún Uruguay así- era distinto. Ahora Por sí- suerte, ¿entendés? Sí, O sea, por suerte hoy la gente tiene un salario real más alto que lo que era. Supongo que no me estará diciendo que esto se soluciona bajándole el salario de los Por eso te trabajadores. digo que, entiendo. que el desafío es más grande ahora, Claro, es más difícil. Es más difícil, sí, está bien. Es como lo mismo que ha pasado en la China. O sea, antes los salarios eran baratísimos, iban las empresas e instalaban. Ahora ya no van más a China, están yendo a Myanmar, a Nepal, a los países de Camboya, Bueno, están ahí al lado porque tienen salarios bajos. No lo vamos a solucionar ni nosotros, ni aquí ni ahora, lo que requiere también miradas siempre globales sobre el asunto, ¿no? Pero se entiende ese punto, porque para mí es clave. La gente pasa desapercibido que una cosa es agarrar una economía con salarios bajísimos, como estaban en el 2005, y otra es agarrarlo ahora, que si bien obviamente siempre es un problema el salario real, pero la gente hoy tiene un nivel de vida que es 30% superior que lo que era Pero en capacidad de compra. Pero un nivel de vida 30% superior más que lo alto. que era en el 2005. Primero, que es más justo y más democrático. Pero además, y acá lo último que te pido por hoy, eso sí, cuando seas candidato, si es que lo sos, no estoy diciendo que, pero igual venía la radio esta, ¿tá? Que es más chiquita, que es más modesta, no vayas solo a las grandes, ¿está? ¿Vas a venir? Yo siempre vengo acá, Sí, siempre vine. pero nunca has sido candidato a la presidencia. Yo digo después que sea, ¿está? Cuando te llame, viste, además te llamo yo, no te mando a llamar por nadie, yo te mando el mensaje, ¿no? Bueno, volviendo al tema, también es cierto que las personas, en la medida que mejoran desde la perspectiva material su vida, no solo es más justo y más democrático por la inclusión, hasta te diría por una razón que podría ser hasta religiosa que algunos profesan acerca de la dignidad, de la vida digna de las personas, sino porque además, si la persona tiene un peso más en el bolsillo o en la tarjeta, va al kiosco más veces, va al fútbol más veces, va al cine más veces, se cambia la camisa más cantidad de veces. Eso, por lo tanto, eso también es una buena noticia, que la gente tenga más dinero, cobre más y mejor, ¿no? Por supuesto que es una gran noticia y es lo que hay que cuidarlo. Hay que cuidar en eso. En el último periodo, los trabajadores perdieron salario. Perdieron salario con la pandemia, pero siguen estando muy por encima de los momentos, no solo de la crisis, sino del 2014. O sea, el 2014, que era el momento de mínimo histórico de desempleo del Uruguay, nunca hubo un empleo tan bajo. 5%. No, estás hablando del empleo, yo estoy hablando del salario. Nunca hubo un desempleo tan bajo y un empleo tan alto en el 2014. Sí. ¿No? Hoy el salario, además, a pesar de la caída que ha tenido de la pandemia, se está recuperando, todavía no recuperó todo, está muy por encima de lo que estaba en el pico del histórico. No se está recuperando, llegaría al nivel de 2019. Por lo tanto, lo perdido no se recupera. Se está recuperando del mínimo, digo, de la caída. Sí. O sea, estaría asomando, pero no es que se recupera. Pero lo que yo digo es, el salario real no aumenta por decreto, o sea, no es por voluntad, es porque hay una economía que lo sostiene con contratación de personas y que se les paga a esas personas un salario. Además, por una intención del gobierno. Si uno... el problema es cuando uno quiere imponer un aumento salarial que el mercado no sostiene, que lo único que hace es que no haya inversión. O sea, yo no sé si vos conocés alguna empresa que invierta para perder plata. O sea, no se invierte para perder plata. O sea, y eso no es una antipatria, porque hay muchos uruguayos que no invierten acá y están invirtiendo en otros países, sí, porque no encuentran rentabilidad. Entonces, lo que yo digo es que para poder sostener este salario real, que crezca, va mucho más allá de una promesa electoral, va en generar las condiciones para que la economía pueda crecer y a partir de ese crecimiento se contraten trabajadores y se les paguen buenos salarios. Bien. Pero no es voluntarismo esto, pues eso para mí es la discusión. Pero o sea, esto es más allá de lo que uno pueda querer filosóficamente, estamos de acuerdo. Bien, o sea, pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra? No se logra con los impuestos a los más ricos, se logra con que haya inversión y hoy en Uruguay hay que hacer cosas grandes para que haya inversión porque si no vienen. Pero los objetivos de ahorro que el gobierno se estuvo llevando adelante en el marco de las promesas campaña electoral, cosa que yo felicito. Sí, pero tampoco se puede prometer incluso lo que uno no puede hacer. Ahorró mucho más de lo inicialmente previsto. Es uno de los reproches que le hacen. Y ese dinero no fue volcado en parte de la ciudadanía, incluso de los más frágiles, ¿no? Todavía Uruguay tiene un déficit, ¿no? Ahorró, pero tiene 3% de déficit, sí. Y hasta que no solucione la reforma de la seguridad social va a estar en una situación delicada. O sea, si tenemos una aprobación... ¿Esta reforma a cuánto posibilitaría? Esta hace que nosotros tenemos un gasto jubilatorio que viene creciendo fuerte año tras año y si no se hace reforma se vuelve tan grande que no se va a poder pagar. ¿No? Entonces, ¿qué hace esta reforma? Frena el crecimiento del gasto jubilatorio, lo mantiene en los niveles actuales por los próximos 20 años y lo hace sostenible. Si no se hace la reforma, crece y crece y crece. Quiere decir que cada vez más los trabajadores
van a tener que pagar a los jubilados. Las empresas van a tener que pagar a los jubilados porque esa plata sale de algún lado. Pero ¿cómo? No, las empresas no, si las empresas no le tocan nada a las empresas. Bueno, esta reforma. Van a tener que pagar si no se hace nada, digo. O sea, alguien lo va a tener que pagar, o las empresas o los trabajadores con aportes o con impuestos, porque el sistema no se autofinancia. Solo la mitad del gasto jubilatorio se paga con los aportes personales y los aportes patronales. La otra mitad las paga el gobierno con otros impuestos. Entonces lo que yo digo, y volviendo al comentario de Mario Vergara, que si queremos con esta reforma jubilatoria solucionar todos los problemas del Uruguay, entre los cuales uno de los centrales es la distribución del ingreso, no nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, si ponemos sobre la mesa hacer financieramente sostenible un régimen jubilatorio, vamos a estar de acuerdo rápidamente. No, en esa a mí no me dijo esa parte primera, vamos a resolver todos los problemas de inequidad. Solo que a la hora de pagar, de hacer un esfuerzo, no nos parece justo, decía Vergara, y muchos otros, que lo hagan solo yo creo unos. Que las tres bandas en el billar y en el pool son muy lindas, pero son difíciles, ¿no? O sea, hacer en una medida, resolver varios problemas al mismo tiempo son complicados. Va cuando tenemos uno que es acuciante y que es casi que financiero, que hay que resolver. No alcanza, hay que trabajar más para poder. Entonces, resolvamos el problema financiero y después veamos por otros instrumentos, que los hay, mejorar la distribución del ingreso, que dicho sea de paso en Uruguay no mejora desde el 2013. O sea, el Gini, que es el indicador que se usa para medir la distribución del ingreso, mejoró mucho entre 2007 y 2012. O sea, primer y mitad del segundo... Exacto, primer gobierno de Vázquez y primera mitad del gobierno Mujica. Digámoslo, la primera mitad del gobierno del Frente Amplio. Y en la segunda mitad no cambió absolutamente nada y se mantiene exactamente hoy igual. O sea, entonces... ¿Por qué? Y bueno, porque es difícil moverlo, para empezar. Sí, o sea, porque es difícil, es difícil. Duro, ¿no? Hay que hacer cosas grandes. Se hicieron algunas cosas grandes en aquel momento. No se puede hacer grandes a cada rato, ¿no? Por eso. Pero lo que yo digo es que tengamos claro que hace tiempo que esto no mejora y que hubo un gobierno y medio del Frente Amplio que estuvo con el Gini estancado también, ¿no? Y medio gobierno de la derecha también, ¿no? Y sigue. Entonces, o sea... No, pero vos sí, es un índice duro de mover. En todo caso, el único que lo movió fue el primer gobierno, la primera parte de los gobiernos del Frente Amplio. Así es. Dale. Che, Ignacio, loco, a ver, dos cosas. Yo quiero decirte a vos, y se lo quiero decir a la gente, que sos un crack. Porque además metés para adelante y ejercés democráticamente el intercambio, loco. Yo lo valoro desde mi perspectiva republicana, subrayadamente. Créeme que lo valoro y te deseo lo mejor. Te agradezco mucho. La verdad que me siento orgulloso de ese trabajo porque lo hago con pasión, porque me gusta mucho y en el fondo porque confío profundamente en el diálogo. Me gusta el diálogo. No es que, o sea, me gusta el intercambio. No creo tener la verdad. Yo lo advierto. No creo siempre tener lo la verdad. En tu caso. No creo tener la verdad. De verdad. Me gusta el diálogo, me gusta escuchar las opiniones, me gusta escuchar. O sea, este libro tiene miles y miles de horas de escuchar a otras personas y a partir de escuchar sacar notas, analizar, o sea, la escucha para mí es clave y ha sido clave en toda mi vida. Sigamos abordando los distintos capítulos que por obvias razones no nos dio y además dialogan mucho entre todos para seguir poniendo a disposición del público más perspectivas, más miradas y más conocimiento. Así es, para eso está. Muchas gracias. Gracias y saludos a la familia, ¿sí? Gracias.